Saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. En este programa nos vamos a desplazar a la antigua Unión Soviética para hablar de dos autores que son muy poco convencionales por su manera de trabajar. Veamos, lo normal es que cada autor tenga su propio método de escritura y que alguna vez, si acaso, que lo mismo ninguna, haga una colaboración con otro escritor. Lo que no es tan normal es que dos escritores hayan hecho pareja literaria durante toda su obra. Estos escritores son Arkady y Boris Strugatsky, dos hermanos que se integraron perfectamente para escribir obras de ciencia ficción en las que el ambiente soviético se respira por los cuatro costados. Así que hoy os proponemos hablar de dos obras de estos hermanos tan curiosos. Estas son 6 cerillas y Reflejo espontáneo. Y como siempre por aquí, también está Ricardo García, para ver si podemos hacer este podcast a 4 manos como los Strugatsky. Bueno, nuestros podcasts siempre son a 4 manos, con lo cual yo creo que... Ya bueno, por eso nos parecemos. Claro, que estamos acostumbrados a ese tipo de trabajo, pero la verdad es que es curioso, ¿no? Lo que comentabas, que habitualmente en otro tipo de colaboraciones no sé, yo lo que no tengo muy claro es cómo se repartían el trabajo los hermanos Strugatsky, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, pero vamos, cuanto menos nos han dado auténticas obras maestras como la comentada Picnic en el camino, ¿no? Que yo creo que ha entrado en los anales de la ciencia ficción por derecho propio. Sí, porque además es una obra que ha marcado, aunque no sea, a lo mejor no sea de la más mainstream que hay, aunque bueno, en los últimos años quizás sí por los juegos, y es una obra que ha sido bastante importante a nivel profesional, o sea, de entre escritores. Los hermanos Strugatsky han sido bastante bien considerados entre la Sociedad Internacional de Escritores. Sí, de hecho, y también, obviamente, como tú has dicho, se han convertido un poco en transmedia, no solamente el videojuego Stalker, sino que la película de Picnic en el camino, incluso más allá. Hay un autor que es Jeff Vandermeer, que tiene una trilogía cuyo primer libro, que se llama Aniquilación, recuerda muchísimo a Picnic en el camino, y ese libro tuvo una adaptación hace unos años también en una película de Alex Garland, creo recordar que era, que también... Sí, no sé. Te la estás viendo y tú estás diciendo, esto es Picnic en el camino. Claro, luego yo fui a lo que es la novela, que es la primera parte de una trilogía. Yo no he leído el resto de la trilogía, pero la primera parte de la trilogía tiene muchísima influencia de Picnic en el camino, con lo cual yo creo que los Strugatsky, pese a ser del otro lado del telón de acero en aquella época, pues llegaron bastante a lo que es Occidente y influyeron bastante en autores de diferentes medios de la época. Sí, porque además eso también es raro. Bueno, aparte de que tenemos una cuña de Aniquilación, efectivamente. Pero bueno, que es una cosa que también que en su momento pasaron el telón de acero y fueron conocidos fuera del ambiente soviético, que también es una cosa que es bastante rara e importante, porque recordemos que en esa época la comunicación entre ambos lados del telón era mínima, si no nula. Y más a niveles culturales. Efectivamente. Estábamos acostumbrados a tener la parodia de los rusos, y entiendo que allí estaría la parodia de Occidente, pero no era una cosa que hubiera una comunicación ni vieras material cultural de los demás. Era algo que venía un poco exagerado. Sí, pero bueno, también veremos, adelantándome un poco a algo que iba a comentar cuando habláramos de la reseña biográfica, que bueno, ellos en principio toda su obra se puede englobar en lo que ellos denominaron como el universo del mediodía, ¿no? Que es un nombre que deriva de uno de sus textos directamente. Pero bueno, las características del universo del mediodía son alto nivel de desarrollo social, científico y tecnológico, hay mucha creatividad de la población, el nivel de madurez social es muy significativo en comparación con el mundo moderno, no hay estímulo monetario, no hay dinero, no existe, está gobernado por un consejo meritocrático global compuesto por los principales científicos y filósofos del mundo. Esto al final, ellos lo llamaban el mundo de mediodía, pero muchas veces se le nombraba el mundo del comunismo, ¿no? En sus novelas, lo cual la verdad es que no le vino mal para que se le publicara, porque estamos hablando de dos autores que prácticamente
yo diría que 3/4 partes de su vida vivieron bajo el bloque soviético, con lo cual tenían que amoldarse un poco para lograr publicar, ¿no? Y al final yo no dejo de ver cierta parodia no parodia, ¿no? Sino cierta crítica quizás, o cierta forma curiosa de definir su mundo. Sí, bueno, pero tampoco nos vamos a adelantar mucho y yo creo que ya nos podemos meter un poquito en faena. Y recordad, no entréis en la zona si no estáis bien equipados. Demasiado poco tiempo, tu podcast de ciencia ficción.